Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Preview. 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 Muy bien, estimados colegas, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Quienes habla es el profesor Aníbal Martín y uno de los temas que quizás es el menos estudiado y trabajado en las aulas y que está en el temario de manera consistente es el de demografía. Entonces, he incluido este tema dentro de los de especialidad porque intuyo pues que la mayoría sí maneja temas relacionados, por ejemplo, con la geografía física, ¿ya? Pero uno de los temas muy poco estudiados es el de demografía, entonces por eso lo hemos considerado. Ustedes saben que dentro de la ciencia geográfica hay tres ramas. Hay una geografía que es la geografía económica, que trata de establecer la relación entre los recursos económicos de las diferentes regiones. Luego está la geografía política, es la distribución política del territorio. Y luego está la demografía, la geografía social o humana, dentro de la cual, o también llamada la demografía, es el estudio de las sociedades, de los grupos humanos. Bien, entonces dentro de esa clasificación aparece la demografía. Vamos a ver algunos conceptos. Ustedes saben que el año 2017 se llevó a cabo el último censo de población aquí en el Perú. Entonces la mayoría de estos resultados que estamos por aquí compartiendo corresponden a este último censo. En aquellos donde no todavía se cuente con información, pues usamos la del censo anterior, ¿ya? El censo es un proceso demográfico en el cual una institución especializada, en este caso el INEI, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, pues recoge y sistematiza la información sobre la población. Una primera información es sobre cómo ha evolucionado la población total en estos últimos tiempos. Miren, en el último censo del 2007 se hablaba se contabilizó 28 millones de habitantes. 10 años después, para el 2017, ya tenemos 31 millones de habitantes, 237.385 habitantes en el Perú. Entonces, a la pregunta, ¿cuántos peruanos existen en la actualidad? En nuestro territorio, 31 millones aún. ¿Cómo ha ido evolucionando? Se ha elaborado pues un censo más o menos cada 10 años, 72, 81, 93, 2007 y 2017, que es lo que corresponde, ¿no? La comparativa de la población total. O sea, en América del Sur, por ejemplo, somos el quinto país más poblado, detrás de Brasil, Colombia, Argentina, Venezuela. Somos el quinto país más poblado de América del Sur.
En cambio, en América Latina somos el sexto país más poblado, después de Brasil, México, Colombia, Argentina y Venezuela. A ver, la demografía estudia la población, pero ¿qué aspectos de la población? Básicamente son tres aspectos de la población que estudia. Uno es la estructura poblacional, es decir, cómo se constituye, cómo se va conformando la población. Dos, según diversos criterios, ¿cierto? El criterio, por ejemplo, edad, el criterio sexo, pero luego también la demografía estudia cómo la población se distribuye en las diferentes regiones, por distritos, por provincias, por departamentos, por regiones geográficas, la distribución. Y también la demografía estudia o define algunos indicadores sociales. Vamos a ver acerca de la estructura poblacional. Una primera distribución o composición es de la población por edad. Una de las clasificaciones es de 0 a 14, de 15 a 64 y 65 años a más. La razón de esta estructuración de la población por edad tiene que ver con su vinculación con la PEA, con la población económicamente activa. De 0 a 14 años es la población que todavía no trabaja, es una población pasiva. En cambio, en la población de 15 a 64 años se puede decir que es la población que ya es activa económicamente hablando, y de 65 más es la población pasiva definitiva, es decir, que ya no va a laborar. Entonces, está claro cómo la mayor parte de la población se ubica en la población de 15 a 64 años, la población activa. Y dos tendencias es a que la población infantil vaya bajando y que la población de 65 años a más vaya subiendo. Entonces eso implica la toma de muchas decisiones, por ejemplo en términos de políticas poblacionales, en términos de políticas de empleo, en temas de políticas previsionales, de cómo ir atendiendo a un porcentaje cada vez mayor de jubilados, por ejemplo, y cómo ir planificando el marco económico, productivo del país para atender a una población creciente. En cuanto a la composición de la población por sexo, debemos decir pues que en el 2017 hay ligeramente una mayor población femenina de 14.931.000, a diferencia de los varones que con 14.450.000. Entonces hay una diferencia pequeña respecto a la población o a la diferencia del censo anterior. Entonces hay mujeres o más mujeres que varones, pero casi en una paridad. Otro de los criterios que se utilizan con respecto a la composición de la población por sectores productivos es de cómo es que la población se dedica a trabajar en el sector primario, llámese pues agricultura, ganadería, pesca, tala de árboles, minería,
¿ok? Entonces, o se dedica al sector secundario. El sector secundario básicamente se compone por la industria, la manufactura y también por la construcción. Y el sector terciario sí corresponde a el sector de las personas que se dedican a los servicios. ¿Cuáles? Salud, educación, transporte, banca, etc. Seguridad. Dense cuenta aquí, por favor, cómo es que la población al inicio del siglo XX mayoritariamente se ubicaba en el sector primario y cómo este ha ido decayendo progresivamente hasta constituir el más reducido de la población. En cambio, en el sector secundario hubo una temporada de incremento de la producción industrial, década del 70, pero luego un declive hasta la actualidad. En cambio, el sector terciario, el sector de los servicios, sí ha ido ocupando a la mayor cantidad de la población, tan es así que es como sucede en la gran mayoría de las sociedades, el sector que da más puestos de empleo. La composición de la población por niveles económicos, nivel A, B, C, D y E, tiene que ver con el nivel de ingresos también, ¿ya? Por ejemplo, hay un sector A que integra básicamente al 2%, sector B que integra al 7% de la población, sector C el 20%, el sector D 30% y el sector E 41%. Entonces, vamos a ver cómo es que hasta hace algunos años la población se compone como una especie de pirámide social. Estamos hablando por estratos socioeconómicos relacionados al nivel de ingreso. Pero el éxito del crecimiento económico en los últimos años ha hecho que el sector C sufra pues un incremento, un alza muy considerada hasta ya pues ir formándose una especie de rombo donde la población se concentra en las clases medias principalmente, lo cual es positivo, pues significa que millones de personas están dejando de ser pobres para avanzar y convertirse en sectores medios. La edad es como las personas digamos, según su edad, componen la población peruana. Con celeste está el censo actual, mientras que con color piel está el censo anterior, el 2007. Y nos damos cuenta cómo es que se ha ensanchado en la edad adulta y en la edad senil, mientras que se ha reducido la presencia de empresas que construyan, por ejemplo, ese tipo de viviendas en las cuales es la población senil en las que viven. Entonces, esa podría ser una decisión a tomar en función de este dato. ¿Ya? Hay una reducción de la fecundidad, o sea, las personas tienen menos hijos, de la natalidad, las personas, la población va creciendo más lentamente y eso hace que la población juvenil y senil es la que se va ensanchando. Bien. Entonces, en el Perú, en nuestro país, así se reporta la pirámide de la población sentada por edad. Por edad. Sección 2. Distribución poblacional. Entonces, el segundo aspecto que estudia la demografía es cómo la población se distribuye
en el territorio de un país. En nuestro caso, en el Perú, acá hay información bastante interesante. Y aquí observamos, por ejemplo, cómo es que se divide la población peruana. En la costa vive el 58% de la población, se está agrupando en la costa, mientras que en la sierra el 28%. La tendencia es a incrementarse en la costa y a reducirse en la sierra. Puede haber ahí un proceso migratorio o continuarse, ¿no? Y en la selva un 13,9%, que estamos hablando de un ligero incremento. Entonces, una forma de distribuir la población es por regiones geográficas. Allí se observa, digamos, la evolución según región natural. Según región natural, la población pues ha ido evolucionando de la siguiente manera. Repito, 58% en la costa, más de la mitad, 28,1% de la sierra y 3,9% de la selva. Todavía se observa entonces la migración. Este es el cuadro de la evolución de la población censada por año censal. ¿Cómo ha ido evolucionando? Ahora hablamos de 29 millones. Bueno, 17. Recuerden que estos 29 millones corresponden a la población censada, o sea, la que sí ha sido censada, pero sabemos que en total se ha proyectado la existencia de 31 millones de habitantes. Otra manera, entonces, de presentar la distribución de la población por regiones es este comparativo. Como en la costa se ha ido incrementando. A ver. Cómo en la costa se ha ido incrementando la población hasta llegar al 58% en la actualidad. Con la sierra, un fenómeno diferente. Se ha ido despoblando la sierra progresivamente. En cambio, en la selva se sostiene y mejora la población, pero relativamente, no al ritmo de la población de la costa. Distribución de la población por zona de residencia. Aquí la lámina nos intenta plantear cómo es que la distribución de la población se da por zona rural y por zona urbana. Hasta el censo anterior, el 75% duraba en zona o vivía en zona urbana y por lo tanto el resto habría que digamos, brindar las atenciones correspondientes de la zona rural. Para eso sirve esta información. ¿Cómo se distribuye la población por departamento? ¿Cuáles son los departamentos más poblados? En el 2017 y se ha podido determinar que el primero de todos es Lima, con 9.485.405 habitantes. Y luego estarían también Piura, La Libertad, como departamentos, son los más poblados. Piura, primero Lima, luego Piura y La Libertad, departamento de La Libertad. Bien, seguimos. ¿Cuáles son? Decíamos Lima, Piura, La Libertad, luego llega Arequipa, Cajamarca, Junín, Cusco, Lambayeque y Puno, los países
perdón, los departamentos poblados, en ese orden. Aquí se establece Lima por un lado y provincia de Lima por otro lado. Ustedes saben que este dato se tiene que interpretar. ¿Qué interpretación le daría yo? Bueno, que existe algunos departamentos que históricamente han sido bastante poblados, como Piura, La Libertad, Arequipa, Cajamarca. Eso se mantiene. Distribución de la población por departamento, nos damos cuenta que las zonas más pobladas están en la costa norte del Perú y en la sierra del sur, Y ellos han sido los departamentos que históricamente concentran la mayor población. Entonces, en una etapa electoral, ya seguramente la inversión de tiempo y recursos estaría en función de qué zonas también arrojan mayor cantidad de votos, ¿no es cierto? Así pasamos a los indicadores demográficos. Los indicadores demográficos nos reflejan ciertas características de la población. Por ejemplo, el crecimiento demográfico. El crecimiento demográfico es a qué tasa, es decir, por cada 100 habitantes, cuánto se ha incrementado con respecto al siguiente año. Entonces, a ver, yo decía, de un total de 31 millones, se ha incrementado más o menos a un 1% anual de incremento de la población, lo cual es bastante interesante, ¿no? Es decir, mientras la tasa de crecimiento sea regular, promedio entre 1 y 2% anual, el crecimiento promedio anual es manejable en cuanto a definir criterios económicos, pero cuando hay un exceso de población, en el sentido no ético, sino cuando hay un exceso de, en este caso, de comida que tuviera la población peruana, el Estado tendría que incrementar su producción en 1%, más o menos, porque ese es el crecimiento promedio anual. Ajustar la producción, el empleo, etcétera, a este criterio de la tasa de crecimiento promedio anual. ¿Cómo ha evolucionado la tasa de crecimiento promedio anual? Como decía, primero hubo un ligero incremento para luego ir descendiendo. ¿Hasta dónde llegará? Tampoco es conveniente que no exista un crecimiento pronunciado de la población, porque se necesita población joven, población nueva, que vaya a ocupar los puestos de trabajo que las personas que ya van saliendo los han ocupado por meses o años o décadas, quizás hasta por toda su vida. El crecimiento demográfico por regiones. ¿En dónde se incrementa más la población? Definitivamente observamos que en el último censo la población se crece más en la costa que en la selva. Este dato indicaría que en la sierra hay menos crecimiento demográfico. ¿Será por la población que está migrando hace décadas a la costa? Entonces no hay crecimiento, al contrario, hay decrecimiento. Habría que averiguar ahí qué está ocurriendo. En la selva, en cambio, crecimiento demográfico por departamentos. ¿Cuáles son los departamentos donde la población crece a un ritmo más acelerado? Y aquí nos vamos a referir, por ejemplo,
a Madre de Dios, la tasa de crecimiento, no estamos hablando de nacimientos, sino de cuánto crece la población con respecto al año anterior. Por ejemplo, ICA, todos lo han hecho, a ver, ya, son los dos primeros mensajes. A ver, y también en el caso de la libertad, hablamos de cero, el incremento poblacional no es muy elevado, ¿ya? Como en el caso de Madre de Dios. Lo que pasa es que el crecimiento poblacional se debe a dos factores: cuántos niños se están naciendo y cuántas personas se están desplazando, moviendo o llegando hasta ese lugar. Entonces lo que pasa con Madre de Dios es que hay un boom allí de la minería informal sobre todo. Entonces llega población a disfrutar de ese boom y a desarrollar ciertas actividades. Con respecto a la tasa de fecundidad, la tasa de fecundidad es la cantidad de hijos que tiene en promedio la población. Y vemos cómo tradicionalmente son las regiones o departamentos andinos los que han venido teniendo mayor cantidad de hijos, mientras que en la costa, Callao, Lima, Arequipa, Moquegua, Tacna, Tumbes, Ica, La Libertad, es donde menos o menor cantidad de hijos se tenían. El nivel de reemplazo intergeneracional está garantizado con un 2,1 de hijos por familia o hijos por mujer. Entonces, entre 1, 2 o 3 garantiza, repito, la continuidad de la especie futura, en este caso de nuestro país. La densidad, el concepto de densidad tiene que ver con la población y el territorio, es decir, cuántos habitantes vivirían en cada kilómetro cuadrado. Pero resulta que depende mucho del espacio. Por ejemplo, Brasil podría ser considerado un país que no es muy denso, pero porque tiene un territorio muy grande, pero cuando ya vamos a ver determinadas ciudades, Río de Janeiro, Sao Paulo, nos damos que es súper denso, pero determinadas zonas, o sea, tiene que ver con el tamaño del territorio. En este caso, la densidad poblacional es de 24 habitantes más o menos por cada kilómetro cuadrado. Densidad por departamentos. Densidad poblacional por años censales según departamento. Bueno, entonces vamos a ver cómo es que el Callao es el departamento, o en este caso la provincia del Callao es la región con mayor índice de densidad. Luego viene también Lima, con 272 personas por kilómetro cuadrado. De allí viene también Lambayeque, con 82 habitantes por kilómetro cuadrado. Entonces arroja esa cifra. Luego también tenemos La Libertad, que es la cuarta región o departamento con mayor índice de densidad. A ver, densidad poblacional según departamento. Nos vamos a dar cuenta que principalmente está en la costa norte del Perú y bueno, el centro, ¿no? Lima, Callao, por ejemplo. Nuestro país es el quinto más
más denso de Sudamérica, detrás de Ecuador, Colombia, Venezuela y Brasil. ¿Se dan cuenta? O sea, es más o menos la misma densidad que Brasil, solo que Brasil tiene un territorio mayor. Entonces eso significa que su población también tendría que ser mayor para que salga este resultado. Una de las situaciones que les puede servir a las personas estos datos es precisamente hacia dónde van a mover sus empresas formales. ¿Ya? Densidad por departamentos. Ya lo hemos visto eso. Indicadores sociales. Indicadores sociales, por ejemplo, como pobreza. ¿Dónde se concentra la pobreza? En la zona rural. La pobreza se organiza mejor en las zonas rurales, mientras que en menor medida en las zonas urbanas. Seguramente porque las zonas urbanas, llámese ciudades, capitales de provincia, etc., se concentra el progreso, las empresas, el empleo también. Hablando del empleo, ¿cómo ha evolucionado la población económicamente activa? En la zona rural se mantiene, mientras que en la zona urbana la propuesta de la PEA según el área de residencia nos permite determinar en qué lugares se requiere, por ejemplo, incrementar estrategias de empleo. Vemos como la zona urbana supera la zona rural en términos de población económicamente activa, ocupada. Migración, por ejemplo. Pero inmigración de extranjeros según nacionalidad. Anteriormente, pues, se hablaba de algunos países que fueran parte de esta estadística, pero esto no lo tengo actualizado. Tampoco el total de residentes extranjeros en el país. Seguramente con la llegada de venezolanos la cantidad se ha incrementado notablemente. De la población migrante, más o menos, la población que sale, aquí vamos a ir viendo ya esta es la inmigración, y acá empieza la inmigración, cuando un poblador va a vivir a otro país, ¿ya? Ligeramente superior en el caso de las mujeres, las que salen a otro país a trabajar. Nos damos cuenta cómo es que la población ha ido emigrando casi en más de 2 millones de habitantes, 2 millones de peruanos que están como mínimo en el extranjero. La inmigración, ¿hacia dónde? La migración interna se dirige básicamente hacia Lima, pero también hacia La Libertad y hacia el Callao. ¿En qué lugares, digamos, van a vivir la población? En estos lugares. ¿Quiénes son los que migran según la edad? A ver, son los más jóvenes los que han vivido o han llegado a vivir de otros países, población joven. Muy bien, entonces estos son algunos conceptos.
que hemos podido descargar para ti. Ahora vamos con algunas preguntitas ya sobre las migraciones, sobre la geografía humana, es decir, sobre la demografía.